Bien, para cerrar este curso del Estado de México vamos a hablar de las fases del México global de 1970 al 2012. Se habla de la crisis a la implementación del sistema neoliberal, que el día de hoy, con la llegada del gobierno de Ebrard y la ayuda del Partido de Regeneración Nacional, está buscando erradicar. Hoy habla de un modelo de bienestar social post-keynesiano neodesarrollista, pero vamos a la importancia de este modelo económico que explico en otros videos que hablo sobre globalismo y cómo estuvo el saqueo de Pemex y cómo estuvo de esta situación. Pues vamos a entrar en materia, ¿no? Se habla de un modelo de crecimiento compartido en 1970, porque el modelo de crecido como milagro mexicano no queda inmersa en una crisis económica en la que se minan diversos factores muy graves, como por ejemplo la caída del Producto Interno Bruto. Quiero que sepan que el Producto Interno Bruto es un indicador mágico que me permite medir cómo va la economía del país. Por la caída de las exportaciones, porque hay un incremento desbordado de la deuda externa por parte de los gobiernos y porque hay una excesiva devaluación monetaria durante el gobierno de Luis Echeverría y José López Portillo. Hay tendencias de inflación y desempleo, hay un malestar social, hay movimientos campesinos y urbanos, así como expresiones de guerrilla. Al asumir la presidencia de México, Luis Echeverría, jefatura de 1970 a 1976, puso en marcha una estrategia económica conocida como el crecimiento compartido, el cual se basa en dos mecanismos macroeconómicos. El primero, la acción de empresas paraestatales, empresas financiadas por el gobierno, que después los años con la entrada del neoliberalismo se encargaría de detelar. Eran casi 1.500 empresas paraestatales, se fundaron a partir de 1970 hasta 1990 y tantos, y en solo un sexenio de gobierno, con la ayuda de Ernesto Zedillo, terminó de detenerlas. Se pusieron impuestos para las actividades empresariales. Como consecuencia, el gobierno de Luis Echeverría incorporó varias industrias al Estado, conocidas como paraestatales, como lo fue Teléfonos de México, Telmex, que después más adelante Carlos Salinas privatizaría, y el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el INVIT. La creación de estas industrias generó un exceso público y nulo ingreso, y incurrieron muchos funcionarios al frente de estas dependencias. En otros aspectos, el rey de Luis Echeverría distinguió por su política exterior a la Carta de Derechos y Deberes de las Naciones, con fundamento en el principio de la doctrina Estrada, que hablaba de la libre autodeterminación de los pueblos. El golpe de Estado llevado a cabo por Augusto Pinochet en Chile en 1973. En 1973, Augusto Pinochet le da un golpe al gobierno de Salvador Allende, 1973, y bueno, con este golpe inicia la prueba de este inhumano llamado neoliberal o neoliberalismo, nuevo liberalismo en Chile. Y como resultó ser bastante exitoso para las grandes oligarquías financieras, para los grandes banqueros y empresarios, pues después la aplicaron esa misma forma nosotros en México y después Argentina y sucesivamente. México ofreció asilo político a los exiliados de aquel país sudamericano por el golpe de Estado de Pinochet. En algún momento, algunos diputados del Congreso le llamaron de Pinochet a todos los que estuvieron a favor de la política neoliberal de Carlos Salinas de Gortari, pero bueno, para esto todavía faltaría mucho. Sin embargo, las acciones represivas del presidente Echeverría repercutieron en la de una guerra sucia contra sus opositores, el 10 de junio del 1971, y las agresiones contra periódico ese año fueron actos represivos que evocan la misma estrategia de 1968. Cuando Luis Echeverría, titular de la gobernación, dirigió desde ahí la masacre estudiantil en la plaza de Tlatelolco. Al concluir el mandato de Luis Echeverría, la devaluación monetaria, el desempleo y otros indicadores económicos sociales se agravaron. El sucesor de Echeverría, el licenciado José López Portillo, de 1976 a 1982, quien procuró fortalecer la economía mexicana mediante una estrategia petrolera, también impulsando la unión de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, hoy llamada SADER, Secretaría de Agricultura y Desarrollos y Recursos Agropecuarios, y el sistema monetario NOSAM, pensado para fortalecer la capacidad agroexportadora del país, alcanzar niveles de autosuficiencia alimentaria y garantizar el ahorro popular. La repentina caída
de los precios internacionales de los hidrocarburos hacia 1981, recrudeció la crisis económica del país al final del mandato de Portillo, quien decretó finalmente la nacionalización de la industria bancaria en 1980 para así evitar una huelga de divisas. Carlos Salinas de Gortari es el padre del modelo neoliberal en México, con la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y Canadá, Estados Unidos, México, en 1964. Pero bueno, para esta apertura comercial, los inicios de la apertura comercial de México al resto del mundo empiezan con Miguel de la Madrid Hurtado en 1982. Después de los años de Gortari en 1988 lo consolida. Cedillo Ponce de León comete el error de diciembre y devalúa la moneda y rescata a los bancos por medio del conocido Fobaproa o IPAP. Fueron los mandatarios que impusieron la apertura comercial e insertaron a la economía mexicana en los mercados globales. Se definen como tecnócratas burocráticos por los criterios neoliberales que aplicaron en el macroeconómico. Generalmente estos hombres fueron educados en las universidades de Oxford, de Chicago, en las universidades les llaman los Chicago Boys, porque fueron capacitados en las universidades extranjeras de Norteamérica más caras, y donde solamente entraba pues gente rica, gente de dinero. Por eso hoy en día les enoja que el presidente de México sea un humilde campesino de las Tiasco, en una lucha a pie de calle por de 18 años para llegar a la presidencia, además de los dos fraudes electorales que vivió a manos del PRI y del PAN respectivamente. Y bueno, que haya estado en la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Que no te en el extranjero, que no hable inglés y no quiera viajar al extranjero. Fueron tres básicos: la entrada del liberalismo y el modelo de tecnócrata burocrático, que fue la disminución poco a poco de la participación del Estado en la economía, que fue la venta y desmantelamiento de las empresas para tratar la apertura a la privatización, y el eficientismo tecnológico y la competitividad empresarial. ¿Qué es el neoliberalismo? Que dice López Obrador que ya se acabó. Pues es cuestionable, porque Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Aramburu Zavala, Roberto Servige, grandes empresarios de empresas como Bimbo, de empresas como Modelo, de empresas como TV Azteca, Televisa, como Telmex, pues siguen teniendo el poder. Entonces, bueno, yo cuestionaría si verdaderamente ya se acabó el neoliberalismo, o solo se está maquillando, o qué está pasando. Al iniciar el rey de Miguel de la Madrid en 1982, el presidente de México se hallaba totalmente debilitado. Se conoció a Miguel de la Madrid como el presidente de la renovación moral y de la conversión industrial. También se recuerda este sexenio los sismos que asomaron la Ciudad de México el 19 y 20 de septiembre de 1985. El presidente Miguel de la Madrid rompió con la proliferación de empresas de participación estatal y reanudó en aras de una económica la reprivatización bancaria y la participación de la iniciativa privada en rubros adicionalmente reservados para la relación de Estado, como la inversión petrolera y la infraestructura de carreras, así como en la comunicación. Asimismo, sostuvo una estrategia de deuda externa por medio de la venta de portales y bonos equivalentes a letras de cambio. El Tratado de Libre Comercio. El presidente Carlos Salinas de Gortari inicia su mandato a finales de 1988 tras un proceso electoral impugnado por varios partidos de oposición. La movilización de la oposición civil y acusó por cometer fraude legal. Desde un principio, Carlos Salinas de Gortari abandonó el modelo de crecimiento basado en las paraestatales e inició de privatización empresarial, entre las que destaca la banca Telmex, Niños de Caña y Sideruras. Privatizó de 350 paraestatales, vendió la banca a inversionistas extranjeros y privatizó Teléfonos de México, vendiéndoselo a Carlos Salinas de Gortari. Por eso hoy mucha gente que apoyó a Obrador lo cuestiona, porque dice, oye, si se acabó el neoliberalismo y Carlos Salinas de Gortari fue el que le vendió México a Carlos Slim, que en ese tiempo pues era más joven, era 1988, hoy pues ya es más viejo, ya es más grande. ¿Por qué haces alianza con él para ¿Por qué haces alianza con él para las telecomunicaciones en México para los pueblos indígenas? Pero pues bueno, estamos de acuerdo que López Obrador no va hacia un México socialista o comunista, que yo creo sería lo ideal o sería lo más conveniente para los mexicanos, sino va a un México como desarrollista o un México con bienestar social dentro del capitalismo. Una jugada muy titánica, una jugada muy arriesgada, pero pues bueno, ¿no? Vamos a ver.
Carlos Salinas de Gortari enfrenta el levantamiento armado impulsado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional a manos del subcomandante Marcos, que es un movimiento indígena por la tierra y la autonomía, el cual desató acciones guerrilleras el 1 de enero de 1994. Fue la respuesta de acuerdo a la firma del Tratado de Libre Comercio. A la vuelta de 20 años, el Tratado de Libre Comercio solamente en nuestro campo y solamente entregó nuestras riquezas naturales al extranjero. El asesinato de Luis Donaldo Colosio fue otro hecho que marcó al gobierno de Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo, pues hubo un asesino solitario, Mario Aburto Martínez, en la tierra de Colosio, Lomas Taurinas, en Tijuana, y al final pues no se supo quién lo mató. Mucha gente dijo que fue el Estado. Ya hoy en día hay películas que denuncian que fue Carlos Salinas de Gortari quien mandó a asesinar a Luis Donaldo Colosio, porque había dicho que no iba a pactar con grupos delictivos ni grupos de poder empresarial. El PRI designa como candidato sustituto tras la muerte de Luis Donaldo Colosio Murrieta el 23 de marzo de 1994 a Ernesto Zedillo Ponce, quien fue coordinador de campaña distinto candidato. El llamado error de diciembre de 1994 ha sido el gobierno cista y la devaluación consecuente marcaron este débil sexenio. Entre los factores que agudizaron la crisis económica a finales de 1994 deben considerarse la sobrevaluación del peso y la apertura comercial que el Telecán representó en un país tan endeble en cuestión financiera y estructura como México. La política económica de presidente Zedillo mantuvo la continuidad de los criterios neoliberales. En 1998 México se incorporó a la Organización Mundial de Comercio, hoy Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, liderada por el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo. Además, Zedillo instrumentó mecanismos de rescate bancario y comercial mediante la aplicación de unidades de inversión o UDIs. La reforma electoral y la alternancia del poder como vía democrática, la prolongación del conflicto zapatista y nuevos foros de guerrilla en el estado de Guerrero determinaron el rechazo popular contra la figura del presidente y del general. Un efecto semejante fue el rescate bancario que emprendió Zedillo mediante el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA. La derrota del partido oficial en las elecciones federales del año 2000 se hizo paternalista Vicente Fox Quesada, que por la búsqueda de un cambio para la vida democrática. Bueno, el PAN es un partido que nace, Partido de Acción Nacional, es un partido que nace como oposición al PRI o Partido de la Revolución, Partido Nacional Revolucionario, por ahí de 1970, y es una consecuencia de la Guerra Cristera. Pero bueno, pensamos que cuando la llegada del PAN iba a ser el cambio con Vicente Fox, que iba a empoderar a las clases obreras, a las clases proletarias, a los pobres, y no, empoderó más. Habló de un grupo llamado Los Amigos, liderados por Ernesto Corrodi, mediante él se financió la candidatura y la campaña presidencial al gobierno de México de Vicente. Fox llegó de una empresa muy famosa de las aguas locas o de las aguas negras. No quiero decir la marca, pero es un refresco muy famoso, pero yo lo detesto. A mí no me gusta ese refresco porque te mata de cáncer, te mata de diabetes y pues hace mucho daño. Coca-Cola, bueno, esta empresa ha amenazado con dejar el país si Obrador le sigue cobrando impuestos. Que se vayan, que se larguen, no los necesitamos. Tenemos refrescos más dignos como Pato Pascual, como Ritos, y les empleos para trabajadores mexicanos. Bueno, 1946 y 2000, el Partido de Revolución Institucional ejerció un verdadero poder en México. A estas décadas la presidencia de la República y con ella los tres poderes de la Unión, ejecutivo, legislativo y judicialmente acaparados por el PRI, pero la presencia de la asociación partidista con inquietudes y expresiones de descontento social fueron poco a poco orientados a la balanza político-electoral hacia otras fórmulas y ofertas políticas. La descomposición del PRI, la rivalidad entre sus grupos, así como el surgimiento de gente crítica con como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Porfirio Muñoz Ledo, poco antes de las elecciones federales de 1988, suscitaron que tal mismo perdiera su eficacia como objetivo de Estado. Haciendo una evidente necesidad política de la vida democrática en México y una presencia más dinámica de los partidos de oposición, las elecciones federales del año 2000 se celebraron y dieron como resultado una nueva correlación de fuerzas con el Partido Acción Nacional o PAN. En alianza con el Partido Verde Ecologista de México, logró llevar a la presidencia al licenciado Vicente Fox Quesada, su candidato a la presidencia de la República. Además, tanto el PAN como el Partido de la Revolución Democrática PRD tuvieron triunfos locales para gobernar diferentes estados y una sustancial presencia al interior del resto de la Unión. Bien, hasta aquí. En el siguiente video hablaremos del PAN.